Volvemos a tener a Cobas, hoy tenemos a Rocío Recio. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de que vuelvas a estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el comentario del tercer trimestre del 2022, de cómo Cobas ve la situación y sobre todo comentarnos un poquito cómo van los distintos fondos que tenéis, cuáles son vuestras ideas. Así que ahí te dejo. Estupendo, Sergio. Pues sí, efectivamente hemos publicado recientemente, en concreto ayer, nuestra carta del tercer trimestre de este año. Y bueno, yo creo que en términos generales y un poco poniendo en contexto todo lo que está sucediendo, como bien decías, pues bueno, pues hay mucha volatilidad en los mercados. Los principales índices bursátiles a nivel mundial pues están en pérdidas, además abultadas del 20%, incluso más han llegado. Y yo creo que, bueno, todo a raíz de, bueno, pues de la alta inflación que estamos viviendo, de la subida de tipos que están llevando a cabo los principales bancos centrales para intentar, bueno, pues frenarla y ponerla a raya, por supuesto. Y bueno, la verdad es que son unas caídas muy abultadas, como decía. Yo creo que de las, vamos, llevan ya 3 trimestres consecutivos acumulando pérdidas y se puede definir como uno de los peores periodos de los últimos 20 años, ¿no? En términos de volatilidad y rentabilidad de los índices, ¿no? Dicho esto y puesto en contexto, a lo mejor pues puede quien piense que en Cobas pues también estamos en ese terreno negativo, pero nada que ver. Yo creo que Cobas lo estamos haciendo muy bien, yo creo que nos estamos defendiendo muy bien de esta volatilidad, de esta, bueno, pues de estas turbulencias Hay dos que está viviendo el invitadas fuera, mercado. ¿vale? Y yo creo que es gracias fundamentalmente a la cartera que tenemos, Sergio. Es una cartera que, bueno, podemos definirla, yo creo que fundamentalmente de compañías, está compuesta por compañías que conocemos muy bien, que básicamente son, obviamente hemos hecho rotación, por supuesto, porque al final lo que nosotros hacemos y nuestro trabajo, nuestra filosofía de inversión es comprar barato, comprar compañías que son buenos negocios, negocios de calidad, que lo hacen bien, que son generadores de caja, que esto no hay que olvidarlo. Es decir, que al final nos basamos en compañías que generan caja hoy y no en promesas a futuro, ¿no? Y son compañías que lo están haciendo muy bien, bueno, pues porque se están comportando muy bien en el mercado y que por fin esas tesis de inversión, pues oye, se van cumpliendo, ¿no? Sigue, perdona. No, te comentaba eso, que son negocios, compañías que conocemos desde hace muchos años, y eso pues es la seguridad y la convicción que a nosotros nos da el hecho de estar invertidos en estas compañías que, como decía, son prácticamente las mismas de hace 5 años. Como decía, hemos rotado, pero el grosso son las mismas y eso te da pues mucha seguridad y mucha convicción, pues, sabiendo en las compañías en las que estás invertido, ¿no? En este caso, como ya habéis venido tanto tú como otros compañeros, una de las tesis fundamentales en Cobas es el sector energético. Uh-huh. Luego dentro del sector energético en varios subíndices, etcétera, subsectores, perdón. Pero la idea, y además no es una tesis que aparte de vosotros no la esté siguiendo nadie más, sino que se puede decir que a remolque un poco de vosotros ha empezado a comentar más, ¿no? Y en este caso, el otro día distintos analistas empezaban a hablar de que primero por esa falta de inversiones, como muchas veces vosotros habéis comentado, pero luego de cara bueno, vamos a llamar a lo que intentan imponer, ¿no? Un poquito desde los gobiernos, desde ciertas instituciones, ¿no? Esa Agenda 2030 dentro del sector de la energía. Tenemos claro que Audi quería para el 2030 dejar de fabricar coches de gasol y de gasolina. Creo que va a estar ahí la cosa, yo creo que va a estar complicado. ¿Dónde quiero ir a parar? De que estaban hablando de que si ahora hay que invertir, hay que poner o hay que hacer inversiones, que en este caso bien es verdad que se aleja de vuestra filosofía, ¿no? Porque ellos decían, hay que invertir donde están intentando llevarnos, ¿no? Que son todos esos sectores del medio ambiente, etcétera. Pero claro, uno dice, sí, eso está muy bien. Ahí tú puedes ir haciendo, si quieres, ciertas inversiones con distintas tesis, etcétera. Pero la energía todavía no está solucionado en el sentido de lo que vosotros tenéis en cartera, ¿no? Porque si no hay inversiones en el fracking, etcétera, e incluso en el transporte, porque puedan faltar en algún momento puntual metaneros, que también creo que tenéis ahí alguna compañía,
le queda mucho recorrido todavía al sector. Le queda muchísimo recorrido, efectivamente, y como bien decía Sergio, ahora es el tema de moda, en el sentido de que ya sea lo que leas, en cualquier periódico, incluso en pues las noticias, al final es, pues digamos, el tema de moda, el tema de conversación. Y bueno, todo viene derivado, yo creo que pues por la guerra de Rusia y Ucrania, que sí que es verdad que con la falta de suministro de gas por nuestra dependencia en Europa a Rusia, pues sí que es verdad que obviamente todo esto está como más de moda, ¿no? Pero nosotros esto ya lo veníamos, digamos, invirtiendo en este sector desde el principio de Cobas, como bien decías, ¿no? Ahora mismo la exposición es del 40% en energía, en concreto en gas y en petróleo, pero porque vemos clara una tesis de inversión en este sector. Y es lo que decías, precisamente la carencia de inversión en el sector que se viene dando desde los últimos años. En concreto, pues desde el 2014 nos podemos remontar, 2014-2015, con el auge del shale oil americano, todo el aumento de producción, que la OPEP, yo creo que lo hemos comentado esto muchas veces, pero bueno, al final la OPEP, por aquello de mantener cuota de mercado, aumentar más la producción. Eso hizo que el precio del petróleo pues se tumbara en cuestión de un par de años, que de $100 pues pasamos a tener un precio pues de $20, etcétera, ¿no? Esto al final se agrava la situación con una tasa de declino pues que obviamente cada año, o sea, si no inviertes en el sector, o sea, tú al final cuando extraes petróleo o gas, al final, al principio, ese chorro sale a presión, pero necesitas inversión, es un sector muy intensivo en capital, ¿no? Y a esos precios, pues obviamente, pues no les era para nada rentable, ¿no? Esta situación aún se agravó más con toda la situación del COVID, el estancamiento de la economía y los confinamientos, etcétera. Total, que venimos de una situación de unos años en la que no se ha invertido en un sector que es intensivo en capital y que se necesita sí o sí. Es decir, esto por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda vemos que cada vez es mayor y que se esperan aumentos de demanda tanto de gas como de petróleo. Entonces, ese desajuste de oferta y demanda, pues hace que nosotros hayamos visto hace ya unos años pues una clara tesis de inversión aquí y unas muy buenas oportunidades para invertir, ¿no? Que todo estas y además estas buenas rentabilidades que Cobas lleva este año en comparación, como decía al principio, del resto de los índices que están en terreno muy negativo, Cobas pues lleva unas rentabilidades acumuladas ahora mismo en el año de en torno al 10%. O sea, por eso decía, nos estamos defendiendo muy bien, principalmente también yo creo que ayudado por esta exposición que tenemos en energía, que son compañías que lo están haciendo muy bien, que lo están demostrando y que esa tesis de inversión por fin se está cumpliendo. Pero también yo creo, y un poco vinculado al resto de la cartera, ¿no? Es decir, compañías, oye, que se saben defender o que son capaces de trasladar ese aumento de precios, esa presión inflacionista a cliente final, ¿no? Entonces, tenemos una cartera muy diversificada, que no solamente es energía, que no solamente es petróleo y gas, pero que también tenemos otro grueso de compañías, pues eso, que se saben defender muy bien, y esa es la estabilidad y la tranquilidad que a nosotros nos da de saber dónde estamos invertidos. En este caso, aunque hemos vuelto a hablar otra vez de la tesis, yo creo que es muy importante y de cara también a los oyentes, para que sean cada vez más conscientes de la realidad del mundo en el que realmente vivimos. Exacto. Que no es la que nos intentan trasladar los líderes, vamos a decir más bien políticos, casi que económicos, ¿no? Porque en este caso, gracias a compañías como la vuestra, si el ciudadano puede entender mejor, y además con todas las iniciativas que hay desde Cobas, a través también de Value School, que luego hablaremos de una iniciativa muy interesante que tenéis. La gente puede empezar a entender mejor lo que hay, y que cuando yo a veces lo hablaba el otro día, bueno, a mi padre se le estropeó el coche y hablábamos, y ahora con el mecánico, ¿no? Y decíamos, ¿y ahora qué coche te compras? ¿Te compras ya uno híbrido enchufable, ya directamente el eléctrico? Sí. Y dices, no sabes, te compras uno, vale, de gasolina, pero ¿y si en 5 años? Claro. Entonces, digamos que hay un mundo, con la independencia de que con todo el problema, como muy bien tú has dicho, del COVID, hubo esos confinamientos, etcétera, bueno, sabemos que todavía los coches sí, tardan en llegar. Están en proceso, sí, todavía. Entonces, es muy interesante porque además vosotros también estáis dentro del sector del automóvil. Tenéis a Renault y no sé si hay otra compañía. Hyundai, tenemos Renault. Sí, ahora de hecho hemos incorporado recientemente, bueno, también tenemos compañías de autopartes, pues CIE, Gestamp, etcétera.
Y también hemos, por ejemplo, incorporado este trimestre en la cartera internacional, aprovechando sobre todo lo que decía, es decir, oye, comprar compañías que están baratas, que lo han hecho mal, y vender aquellas que se han ido comportando mejor, ¿no? Y precisamente en la parte de la cartera internacional, 2 de las 4 compañías que han entrado son precisamente de autopartes, ¿no? Son proveedores de autopartes asiáticas. Una en concreto es China y la otra es japonesa, que son Johnson Electric e Ichiko, respectivamente. O sea que sí, bueno, al final, oye, estamos diversificados y en este sentido, pues como bien dices, pues nos aprovechamos de esto, ¿no? Antes de entrar un poquito, si quieres, en más materia acerca de los fondos y que los expliques un poquito cómo está siendo su comportamiento a cierre del tercer trimestre, ¿estáis aprovechando todas las caídas que va habiendo? No digo todos los días, pero bueno, entiendo que a lo mejor sí que hacéis ciertos rebalanceos, porque también un fondo como el vuestro no puede estar en excesiva liquidez, ¿no? Hay unas normas que os impiden tener todo en liquidez, tenéis que estar invertidos, pero bueno, sí que hay una parte que se puede estar en liquidez y estáis aprovechando para invertir en aquellas compañías. Sí, a nosotros precisamente, o sea, nuestra filosofía de inversión y como nosotros lo vemos desde Cobas es estar invertidos siempre o intentar estar siempre invertidos en el máximo legal permitido, que es el 99%, ¿vale? Al final, bueno, preferimos tener el dinero invertido en compañías que sabemos que, insisto, que son buenos negocios, que tienen unos múltiplos pues muy buenos, muy atractivos, que cotizan a un PER de 5 o 6 veces, que es la cartera que tenemos, y que yo creo que desde los últimos, bueno, pues desde los últimos 30 años de gestión de Francisco García Paramés, él mismo lo comenta, ¿no? Nunca se ha sentido tan cómodo con una cartera como la que tiene, a unos múltiplos como los que tiene y con una calidad tan buena, ¿no? Entonces, obviamente, sí, preferimos estar invertidos en negocios, en compañías que generan caja, que conocemos bien, antes que tener liquidez. Es nuestra manera de ver las cosas y cómo lo hacemos, ¿no? Y efectivamente, aprovechar, yo creo que estas volatilidades, que para nosotros no es ningún riesgo, es todo lo contrario, son oportunidades que nos ofrece el mercado maravillosamente bien para encontrar compañías, pues bueno, que ya de por sí están baratas, con estas volatilidades, estas caídas, pues te permite entrar aún más barato. Y eso es lo que nos está haciendo que los potenciales de revalorización de nuestros fondos pues estén en los niveles en los que están, ¿no? Que es que los valores liquidativos, el valor liquidativo actual, pensamos que vale no 2, sino hasta casi 3 veces más de lo que realmente cotiza hoy, ¿no? Y eso es lo que nos permite esta volatilidad del mercado, comprar compañías buenas y potenciar y maximizar cuanto más esa cartera y conseguir unos potenciales pues del 178%, 174% para la cartera internacional y para la cartera ibérica del 156%, ¿no? O sea que muy bien, nos encontramos la verdad que muy cómodos y encontrando muy buenas oportunidades. Ahora entrando un poquito más en materia, te dejo ahí el paso para que hables, si quieres, de los distintos fondos que tenéis, cómo se han comportado, incluso, aunque yo me he adelantado un poquito, ¿no? Y has dicho que habéis incluido, sí, etcétera. Algunas, sí. Entiendo que puedes comentarnos también qué habéis vendido, porque a lo mejor ya han llegado a sus objetivos, o bien al final por coste de oportunidad, entendéis que estáis ganando, pero hay más interés en otras compañías. Eso es, sí, nosotros, bueno, para quien no nos conozca, que bueno, yo creo que con todas las participaciones que tenemos, yo creo que los oyentes nos conocen, pero bueno, si hay alguien nuevo, nunca está de más. De hecho, me gustaría decir, Sergio, que bueno, hoy el tema de conversación está centrado en la carta trimestral, que lo comentamos aquí, por supuesto, pero bueno, lo tenemos también, por supuesto, en formato PDF para quien se la quiera leer y también en formato vídeo y en formato de podcast en nuestro canal de Invirtiendo a Largo Plazo, que la verdad que animo a todos los oyentes a que se pasen y nos escuchen, porque bueno, hacemos la verdad que temas de conversaciones muy diversos, de actualidad. De hecho, recientemente Francisco García Paramés ha hecho ha participado en uno de los episodios y bueno, pues habla de actualidad, de carteras y yo creo que está muy bien también. Pero bueno, este inciso, este paréntesis que he querido hacer, ¿no? Adentrándonos más en carteras, como decías, y para quien no nos conozca, nosotros tenemos 3 estrategias de inversión, una estrategia internacional, una estrategia ibérica y una estrategia de grandes compañías. De estas estrategias nacen nuestros fondos de inversión, ¿no? Entonces tenemos la Cobas Internacional, que es un fondo que se compone exclusivamente de compañías internacionales, de ámbito internacional,
Cobas Iberia, que se compone de compañías precisamente ibéricas, españolas y portuguesas. Cobas Grandes Compañías, que es un fondo de inversión de compañías que capitalizan por encima de los 4.000 o 5.000 millones de euros, de ámbito también internacional. Y Cobas Selección, que digamos es nuestro fondo modelo, que invierte aproximadamente un 90% internacional y un 10% en compañías ibéricas, ¿no? Luego tenemos un fondo que es Cobas Renta, que bueno, esto es fundamentalmente un fondo, digamos, refugio, oye, pues para inversores que se quieran escapar de volatilidad del mercado, pues tiene un porcentaje elevado también de renta fija. Pero bueno, nuestro core business, por así decirlo, obviamente es la renta variable. Nos centramos en el resto de fondos. Y bueno, yo creo que a grandes rasgos los fondos este tercer trimestre pues han tenido un comportamiento negativo, porque sí que es verdad, un poco acorde pues a toda la volatilidad que ha habido en el mercado. Llegamos incluso a alcanzar muy buenas rentabilidades este año, del 20 y muchos %, pero sí que es verdad que con este miedo a una posible recesión mundial que pueda propiciar una caída en la demanda de energía, pues sí que es verdad que bueno, pues eso no nos ha afectado. Nosotros, por supuesto, pensamos que esto es completamente, digamos, ese miedo, ¿no?, a la caída de la demanda, totalmente temporal, que aliviaría esa parte de la oferta, pero pensamos, por supuesto, que el carácter estructural, esa tesis de inversión que hemos comentado, está ahí y que bueno, pues que obviamente ha habido compañías que tenemos en cartera que se han comportado muy bien precisamente por esto, ¿no? Entonces, de nuestra cartera internacional, como he comentado, el potencial de revalorización es del 174%, con un múltiplo pues, de 5 veces PER. Y bueno, han entrado compañías, como decía antes, de autopartes asiáticas, pero también han entrado dos nuevas que son productoras de oil and gas, ¿no? En concreto, pues una brasileña y una noruega que se llama 3R Petroleum y Petronor. Hemos aprovechado, pues oye, esa volatilidad del mercado, como decía, para comprar dos compañías que ya conocemos muy bien, que son Merten y Atalaya Mining, y hemos aprovechado, pues oye, para ir reduciendo posición por su buen comportamiento tanto en Ariza como en Golar, que es una de nuestras principales posiciones de transporte, ¿no?, marítimo, de gas natural licuado. Esto por la parte bueno, pues de la cartera internacional. De la cartera ibérica, en concreto, en esta cartera, en este fondo, pues no hemos salido de ninguna compañía. Pues oye, al final tenemos las compañías que son las que son, no hemos aprovechado para que salga ninguna, y hemos entrado en Acerinox y en línea directa, ¿vale? Y luego, bueno, pues aprovechar también la volatilidad que ha habido aquí en el mercado ibérico para reducir posiciones pues, en algunas compañías, como por ejemplo Mediaset, y aumentar la exposición en Atalaya Mining, ¿no? Y por último, bueno, pues en la cartera de grandes compañías, pues aquí, por ejemplo, hemos incorporado una compañía nueva de retail en Estados Unidos que se llama Dick's Sporting Goods, y hemos aprovechado también la exposición en Atalaya. Como ves, en las tres estrategias lo hemos incorporado. Pensamos que es una muy buena oportunidad de inversión para, bueno, pues una manera, digamos, indirecta de estar invertido en cobre, y a través de su tecnología innovadora de Helix, pues pensamos que bueno, pues que lo puede hacer muy bien y tiene muy buenas perspectivas de revalorización. Por tanto, estamos entrando con fuerza, ¿no?, en esta compañía. Y de cara a esa parte, si quieres, pasamos a lo que es la novedad dentro de Cobas, que es esa cátedra. Si quieres, nos lo puedes comentar un poquito en qué va a consistir la cátedra, la persona con la cual vais a colaborar, entiendo, porque al final Cobas lo que da es, bueno, cierto apoyo, cierta, bueno, no sé exactamente estructura para que pueda al final realizarlo, pero vamos, estamos hablando que la persona con la cual vais a llevar esta cátedra dentro de lo que es España es una de las máximas autoridades en planes de pensiones, sistemas de pensiones, etcétera. Exacto, sí, esto es a través del IES. Hemos hecho, pues como bien comentas, una cátedra fundamentalmente para, bueno, pues dar un impulso y dar esa conciencia de ahorro y la importancia de nuestra jubilación. Es decir, oye, la importancia que tiene a día de hoy, pues bien sabes, y lo hemos comentado también aquí en algún que otro programa, pues actualmente, ¿no?, el sistema público de pensiones en nuestro país como está,
no podemos depender de decisiones que digamos, los gobiernos nos puedan llegar a imponer, ¿no? En determinados momentos y sobre todo de cara pues a una jubilación y a vivir tranquilo, ¿no? Entonces surge la necesidad de complementar ese sistema público que desde luego cada vez está en quiebra con un sistema privado de capitalización, ¿no? Entonces, desde Cobas estamos haciendo, bueno, pues yo creo que una labor muy importante y de conciencia sobre todo a la sociedad y yo creo que también a los más jóvenes, que es donde más hincapié, por supuesto, queremos hacer, pues a ahorrar, ¿no? A contratar un plan de pensiones y recientemente con el lanzamiento del plan de pensiones de empleo, ¿no? Es decir, al final yo creo que el gobierno lo que está intentando es cada vez reducir más la aportación que uno puede hacer a nivel individual a un plan de pensiones y complementarlo o ayudarlo sobre todo a las empresas a que, bueno, pues a que aporten, ¿no? En favor a sus empleados y que el empleado pueda aportar en el plan de pensiones que la empresa, en plan de empleo que la empresa lanza, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una iniciativa muy buena que de hecho, bueno, pues aprovecho a que visitéis nuestra página web de empleo y de pensiones, que la verdad es que está muy bien y hacemos pues contenido muy interesante, ¿no? En este sentido. Sí, porque en este caso la parte de lo que es el producto financiero de los planes de pensiones, desde que tenía sobre todo un interés, ¿no? Desde la parte fiscal se lo han ido cargando, por no decir que se lo han casi cargado del todo, pero no le falta mucho. Pero bien es verdad que lo que se intenta imponer desde el gobierno es que las compañías hagan un producto atractivo para que pueda vendérselo, vamos a decirlo de venderlo entre comillas, porque tampoco es que sea vendérselo a los trabajadores para que ahí puedan incorporar una buena cantidad, incluso también una rebaja fiscal, ¿no? Claro, sí, efectivamente. O sea, al final esto es como, bueno, pues cuando las empresas, pues oye, te dan los típicos cheques restaurante o bueno, pues ayudas, ¿no? Pues con pues yo qué sé, pues con los médicos, sanitas, etcétera, ¿no? Sí. Todo esto. Pues eso también es una manera de incentivar al empleado, por supuesto, de retener capital y, por supuesto, y como decías, de una ayuda a nivel fiscal. Tienes una desgravación en lo que aportas en el impuesto de sociedades y, por supuesto que sí, y luego también el empleado, ¿no? En el IRPF. O sea que, bueno, yo la verdad es que aquí lo lanzo. Si tenéis dudas, por favor, pues nada, poneros en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros a todos. En este caso, has comentado los distintos podcasts, etcétera, pero bueno, para que nuestros oyentes sepan, la página web es cobasam.com, Eso es. que incluso ahí van a tener la carta para poderla leer, los vídeos enlazados, etcétera. Pues ha sido un placer, Rocío. Pues muchísimas gracias, Sergio. Pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso y ahora volvemos.